vamos a dar este tiempo al Señor con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por habernos dado la vida y gracias por la gran fortuna de poder hablar con mi madre. Bendícela, Señor, llévala con bien y gracias por las pruebas que le das a cada uno de tus hijos, esas pruebas que tienen un propósito, que es de buscarte, de adorarte. Seguramente muchas veces no las entendemos, la mayoría de estas, pero vemos tu gracia, vemos tu mano, cómo nos va llevando de gloria en gloria, decía el apóstol Pablo. Que este tiempo, por favor, nos haga permitir reflexionar, transformar nuestra vida para ti, con el único propósito de que tú te sientas orgulloso de llamarnos hijos tuyos, porque nosotros estamos orgullosos de llamarte Padre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque es una carta dura, aunque es una carta difícil, la carta del apóstol Judas, bueno, es interesante señalarlo. Lo dijimos en la clase pasada. ¿Quién era este Judas? ¿Se acuerdan? Ya esténse quietas. Ya, como estén, pues ya esténse quietas. ¿Alma, vete para acá? No, están muy incómodos ahí, que se pasa por acá, Rocío. Bueno. Viene aquí. Bueno, entonces vete para acá, pero ya parecen niños chiquitos. ¿No? Además tú, Pati, vente para acá, mira, Pati. Y así ya, que se recorran y ya. Bueno, entonces dicho lo anterior, y las fallas técnicas, vamos a Judas capítulo 1, versículo 3. ¿Recordamos entonces quién es este Judas? Sí. Hermano del Señor Jesucristo. Esa parte es bien importante entenderla. Esa parte no es cosa menor. Ahora, esta parte es bien importante. La palabra hermanos, eso no lo dije en la clase pasada, el estudio pasado, la palabra hermanos que se usa para hermanos en la fe no es la misma. Esa parte es bien importante entenderla. Cuando le dicen a Cristo, al Señor Jesucristo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, la palabra en griego significa hermanos del mismo vientre. No significa hermanos en la fe. Por eso Pablo cuando dice hermanos, se refiere a no consanguíneos, sino hermanos en la fe. Y es otra palabra diferente en griego. Y esa parte es bien importante entenderla. Lo mismo sucede cuando Jesucristo dice, dejad que los niños se acerquen a mí, vengan a mí. Se refiere a niños menores de 11 años. Lo cual nos da una luz bien importante a entender, y lo digo con mucho gusto. A veces no, al desconocer estas cosas, se abre el debate en los pueblos y entonces dicen, bueno, entonces ¿cuándo el niño es responsable? Entonces la Biblia nos enseña que la inocencia a los ojos de Dios en aquellos momentos se perdía a los 11 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Entonces esa parte es bien importante dejarla clara, porque siempre ha habido un debate donde los niños cuando se mueren se van al cielo o al infierno. Y entonces yo les pregunto a ustedes, Sí. ¿los niños se van al cielo o al infierno? Pero es que después de los bebés. ¿Los bebés? Sí. ¿O a qué edad? Sí, ¿O de qué? los bebés, 1 año, 2 años, ¿se van al cielo o al infierno? Sí. ¿Segura? Sí. Fíjense qué importante es esto que estoy preguntándoles. Es bien importante entenderlo. Y si no me explico, por favor, díganme. Los niños, si nosotros decimos que los niños se van al cielo, entonces estamos diciendo que Cristo no es el único camino. Entonces hay 2 formas de llegar al cielo. ¿Ya entienden lo que es la teología bíblica? La Biblia dice que solo por medio de Jesucristo el hombre es salvo. Pero entonces si yo digo que los niños se van al cielo cuando son bebés, entonces estoy diciendo que hay otra manera de ir al cielo. Por la gracia de Dios. ¿La inocencia? La gracia. Sí, entonces no es solo, entonces Cristo no es el único camino. Por la
Pero se van al cielo, se van con Jesucristo. Él es el camino. No, sí, pero entonces no es por fe, no es por gracia, es por inocencia. Es por gracia. No. Porque están en la gracia los niños. Todos estamos bajo la gracia. Los que no han aceptado a Jesucristo. Usted antes de conocer a Cristo estaba bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia. Y cuando somos salvos, es que la gracia se aplica en nosotros. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Perdón, y entonces cuando Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ahí que nos dice. También dijo que era el camino y no era una carretera. También dijo que era la luz y no era un foco. Por eso entonces hay dos formas de llegar al reino. Entonces es que ese es el punto. Habla del reino, no del cielo. ¿Y dónde está el reino? Vamos a este punto. La salvación tiene una característica impresionante, que la salvación solamente es por gracia. Pero en medio de la fe. Por medio de la fe. Vamos a este punto. Teniendo eso claro, la Biblia nos enseña claramente que, por ejemplo, Pablo, Juan el Bautista, fueron escogidos por Dios desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Por su soberanía. Y todo lo que Dios ha dicho, porque dice Pablo, Dios que tuvo misericordia desde el vientre de mi madre, fui escogido, y me explico, o sea, Dios siempre va a salvar únicamente por gracia. Y la gracia se aplica también a los escogidos de Dios, que en la Biblia nos enseña que son muy pocos los casos. Muy pocos. Hablaría de Pablo, hablaría de Juan el Bautista, que la Biblia está plagada de cómo Dios escoge a Elizabeth y le dice, tendrás un hijo y será esto, todo. En el caso de Sansón no es así. Sansón le dice, será esto, eso, pero aléjate del vino, aléjate de las uvas, aléjate de todo. O sea, con María no había condiciones, con Elizabeth no había condiciones. Entonces, la única forma de ser salvo es la gracia. Por eso, los mayas, los aztecas, que nunca vieron a Dios, y nunca tuvieron una Biblia, tienen un aspecto que tiene que ver con la conciencia. Pero esa conciencia y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado para que reconozcas que no puedes llegar al cielo si el Dios del cielo no te salva. Por eso yo estoy muy en contra, y lo he dicho muchas veces, que no es que esté mal, pero no puedo adoctrinarla. Es lo que le llaman la declaración de fe. O sea, si vamos a la oración y entonces la oración, Señor, te acepto como Salvador y esto y lo otro. No es la oración la que lo va a salvar. Porque el hombre puede decir lo que quiera, pero si no está entregándole su corazón al Señor, no será salvo. Perdón, es que hay un versículo donde dice que lo confiesas con la boca, pero con el corazón, es que esa parte no conozco. Sí, dice que... Sí, de hecho, es que vamos por partes. Hay otra parte donde la Biblia dice, arrepentíos y bautícense. Ok, entonces también es por bautismo. No, el principio es que la gracia jamás se pierde. Y desde Adán y Eva, Dios ha salvado solamente por gracia. Porque el hombre rompió con Dios. Eva, cuando le dice, podré enemistar entre la simiente tu simiente y la simiente de la serpiente, Eva no entendía que estaba hablando de un Jesucristo Mesías que iba a venir 4,000 años después. Es una promesa que duró 4,000 años sin. Por eso, los judíos, ¿cómo miraban hacia Cristo? Hacia enfrente, hacia el futuro. Y nosotros, ¿cómo miramos a Cristo? Hacia el pasado, porque ya fue su obra redentora. Entonces, Dios va a salvar siempre a todas las personas únicamente por gracia. Puede ser que haya gente que ni siquiera entienda. Por eso, otro error también que se comete, por ejemplo, es que se dice, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Eso no es bíblico.
La Biblia dice que solamente le pidas que sea tu Salvador. Tu decisión será hacerlo tu Señor. Cuando dice confiese, cuando una persona confiesa es porque realmente está arrepentida. Entonces, confesar que el Señor... Lo que pasa es que mucha gente, ¿de qué se arrepiente? ¿Me explico? Es a lo que voy, pues, que Es simplemente, Señor, sálvame. y es una emoción, como cuando van al cine, te emocionan y sales. No, Sales de la iglesia y no. sientes El arrepentimiento en griego significa cambiar de dirección. nada. Exacto. El remordimiento es otra cosa. A lo que voy es que mucha gente repite la frase y no está arrepentida. ¿No? Y las iglesias se vuelven emocionales y, oye, qué padre, ya somos un chorro mil. Y, por ejemplo, yo le decía a mi hijo ayer, oye, ahora si tú te mueres, ¿te vas al cielo? Sí. Dije, ¿me preguntas o me respondes? No, te afirmo. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender que el señorío de Cristo es una decisión personal. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y eso solamente se va a lograr de la única forma, que es negándose a uno a sí mismo, tomando su cruz y seguir al Señor. Por eso, si nosotros vemos Corintios, la Biblia dice Pablo a los corintios, ustedes son mis hermanos, pero son bebedores, tomadores, se están acostando con su madrastra, son glotones. O sea, él lo que agarró dijo, cierren eso, esa no es iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un tema que también es muy importante entender. Hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Los espirituales son los que son guiados por el Espíritu Santo, los carnales son los que son llevados por los deseos de la carne. Ay, no pasa nada. Ay, sí me lo echo. Ay, sí me lo tomo. Ah, sí digo esa mala palabra. Ah, sí digo esa mentira. Por ejemplo, ni modo, aquí mi esposa. Vamos a ir a Estados Unidos y Abraham en su vida supo que mi esposa había vivido en Estados Unidos. En su vida. Vamos a ir a sacar la visa y dice, Abraham, no le vas a decir que yo viví en Estados Unidos. Y yo así veo a Alma diciéndole, él no va a mentir. Era mejor que no lo supiera. ¿Me explico? Ese es el principio. Entonces, y luego mi esposa empezó, y yo dije, ya, párale. Parecía el Chavo del 8 con Kiko. Sí, viví un año porque salió una beca. No, sí, me explico, pero, o sea, y usted le dice, pero tú no digas nada, el que va a hablar es tu papá. Y yo, Alma, ¿puedes detener tu boquita? Y porque pues le empieza a picar la cosquilla a Abraham. Entonces, esa es la parte donde le pierde la inocencia. Pero sí decía el apóstol Pablo, el no conocer la ley no me exime de pecado. Entonces, vamos a Judas, donde estamos leyendo el capítulo 1, versículo 3. Entonces, cuidado, la única forma de que el hombre sea salvo es por gracia, por medio de la fe. Y el cristianismo está... ¿Quién se acuerda qué significa cristiano? Pequeños cristos. Por eso es importante que no te avergüences de decir yo soy un pequeño Cristo. Nada más que es importante que tus actos lo reflejen. Judas 1:3. Amados, vamos a continuar, pero lo leemos hasta seguir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿qué significa esto? ¿Que su audiencia qué es? Cristianos, común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Qué importante es este versículo. ¿Por qué? Porque la salvación es una vez y para siempre. No es que yo creo en Cristo y de repente hago algo malo y ya perdí la salvación y ahora ¿cómo la recupero? No hay, la salvación no se pierde. Si no, no sería un don, sería un ¿qué? Por obra de... Un pago. La salvación un creyente no la puede perder, porque es un regalo. Y recuerden, muchos de aquí no estaban cuando platicamos sobre eso.
La gente interpreta la gracia, y eso me encanta, la salvación como un regalo. Esa parte teológica es bien importante que la entendamos. La gracia por medio de la fe, ojo, se me está yendo, permítame. Se me fue. ¿De qué estamos hablando? De la gracia, que es por medio de la fe, porque dice que muchos lo interpretan, pero ya no dice. Ok, se me fue, ahorita viene. Ya. ¿Cómo se interpreta la gracia? ¿Quién ha tenido la traducción de gracia o teológicamente? ¿Quién se acuerda? Es un regalo inmerecido. Ese es el error. Ese es el error teológico. Porque tenemos que interpretar la diferencia y qué significa no merecido. La Biblia nos enseña que la gracia es un don, es un regalo desmerecido. Inmerecido es que no hice nada para que me des un regalo. Pero un regalo desmerecido es que yo ofendí a Sonia y aún Sonia viene y me regala. Ok. Inmerecido es que no hice nada para merecerlo. Desmerecido es que hice todo para no merecerlo y aún así Dios me lo da. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y algo que tenía Pablo y de repente se nos olvida a nosotros. Bueno, la verdad ustedes, a mí casi no se me olvida. No, es que Pablo no se avergonzaba de su pasado. En el sentido, no del acto de pecado, sino de mencionar, si es que de allá me sacó el Señor. Y eso es lo que hace que el creyente se le olvide la gracia desmerecida de Dios. Por eso cuando nosotros no perdonamos, no olvidamos, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Entonces hay una gran diferencia entre no merecido y desmerecido. Desmerecido, hice algo para no merecerlo y aún así Dios me lo dio. Yo me acuerdo, ¿y cómo dice? Otra vez. Okay. Regalo no merecido o inmerecido es que no hice nada para merecerlo. Simplemente voy por la calle y le doy algo a un vagabundo y no hizo nada para ganárselo. Desmerecido es que ese vagabundo me grafitea mi pared, me patea el carro, me rompe los vidrios de la casa y aún así voy y hago algo por él. Si se entiende la gran diferencia, nosotros platicamos, creo que era tu hija o tu hija, no me acuerdo, cuando hacíamos la contabilidad de pecados y las chamacas llevaban casi 10,000 pecados. Mira, llegó. ¿Sí me explicó? Entonces, ya no se merecía la gracia ella, porque ya había ofendido abiertamente a Dios. Imagínense nosotros que ya estamos mayores. Entonces, inmerecido es no hice nada para merecerlo, desmerecido es que hice todo para no merecerlo y dice Dios, tú aceptas a Cristo y el que viene a mí, dice Cristo, no le echo afuera. Pero también aclara más adelante que dice nadie viene al Padre, nadie viene a mí, sino es por el Padre. La salvación están inmersos las tres personas de la Santísima Trinidad. Para mí es importante tener esas pausas teológicas porque precisamente por eso la gente se pierde y de repente parecieran cositas, ay, nos hace exagerar. No, es que imagínense, si nosotros empezamos a ver, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador y tú, Matthew, porque se va a ir al cielo y el evangelio puro que dice sin Cristo no hay salvación. Entonces tenemos que predicar el evangelio y no se trata de que lo entiendan. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Eso sí me gusta. Persuadan. ¿Y qué quiere decir que persuadan en griego? Es estudia lo que ellos conocen y ayúdales a entender. No los juzgues. De hecho, hicimos una broma muy curiosa hace ratito, que nos da risa, pero ahorita lo veo y digo, pues sí, como que pues ni modo, ¿no? Lo que pasa es que estábamos, no sé por qué estamos platicando a mi esposa, Fernando y Alberto, y decíamos, es que es como un testigo de Jehová, o sea, le abres y lo metes a tu casa y se quedan callados porque dicen, hijo, estoy tan acostumbrado que nunca me abren,
Creo que estoy adentro, no sé qué decir, ¿no? No, entonces nosotros tenemos que aprender a buscarles, a guiarlos a los pies de Cristo, pero no se trata de que entiendan más allá de que la salvación es un regalo de Dios. Me impacta porque a mí siempre me han amenazado, si no haces esto, Dios, vas a perder salvación, te va a pasar esto, se te va a quitar la gracia, y así como que nos tienen, bueno, me tenían, hoy me sirvió mucho. Es muy importante entender eso. Miren, a mí me gustó mucho un pastor que lo dijo de una manera bien fuerte. Decía, es que Dios le va a demandar a los pastores el que no hayan cuidado las ovejas por las que Él murió Aquí dicen y abusaron de ellas. Y me encanta, lo que pasa es que este hombre lo decía en el sentido de el abuso entre el dinero, entre meterles miedo, entre manipularlas. Entonces, y decía, Dios les va a demandar terrible, porque son mis ovejas. Por eso me encanta Éxodo capítulo 3, cuando Dios, cuando sale huyendo Moisés, y dice para mí lo caso más maravilloso, dice Éxodo 3:1, dice, Moisés comenzó a cuidar las ovejas de Yetro, su suegro. Desde ahí Dios empezó a decirle, mira, te voy a enseñar a cuidar ovejas no propias, porque en 40 años te voy a dar las mías. Y le dio 2 millones. Entonces, ¿el principio cuál es? La autoridad. Imagínense, eso lo escuché todavía caminaba como 30 años con el maestro Caballero, me acuerdo todavía de él, que decía, es que es la autoridad abajo de la autoridad. Le dice Dios a Moisés, Moisés, sométete a mí. Aquí. Y ahorita le decía yo a mi madre eso, ¿no? Por eso llegué tarde, les pido perdón. Le decía, es que no sabes el privilegio que es para ti ahorita, que no te puedas ya ni mover, porque la operaron de la cadera y ya no te puedes ni mover. Busca al Señor, o sea, alábalo, ora, Y le digo, es que te imaginas tú, y lo traslado a la mesa ahorita, ¿quién de ustedes en su sabiduría, porque nosotros tenemos casi la misma sabiduría, o sea, gracias a Dios estamos creciendo juntos, ¿quién metería de ustedes a la cárcel al apóstol Pedro? Perdón, al apóstol Pablo. Salte, mano, salte a ganar almas. Esa es mi estrategia. Pero si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no escribe las epístolas. Porque todas las epístolas son escritas en la cárcel. Y le dice Dios, te ocupo quieto. Te ocupo quieto. Y desde aquí vas a empezar a escribir. ¿Me explico? Por eso de repente cuando nos pasan cosas, decir, a ver, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Partamos de algo. Si este es mi pecado, esto es por causa de mi pecado, gracias porque no me llevaste. Miren, de repente es todo un conflicto lo que nos pasa, porque de repente no, cuando vienes a la Biblia, al Antiguo Testamento, es maravilloso lo celoso que es Dios, y dices, me dejaste, ¿no? Saliendo el cáncer, mi discapacidad, mi esposa, cada quien con sus pruebas. Y es impresionante como, bueno, ya que me dejaste, pues quiero serte útil, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a diferenciar entre una prueba de Dios y la disciplina. Y la verdad, Señor, sí, yo estoy cosechando lo que sembré. Y solamente así nosotros, los cristianos de verdad, que amamos al Señor, podemos entender que a Magda le pase algo y orar para que Dios la saque de la prueba. ¿Por qué? Porque su vida da testimonio. La hermana Pati igual, la hermana Mari Carmen, es decir, Señor, vemos que su vida te está buscando. Y eso que le está pasando, híjole, o sea, qué prueba, ¿no? Pero si de repente, por aquí de repente llega Enrique y dice, la verdad, no voy a decir la verdad, esta es Magda. Tú volteas y dices, wow, dice la Biblia que lo que tú haces en lo oculto, ¿cómo acá el versículo? Yo lo sacaré a la luz. No hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Entonces, por eso los cristianos no deben apresurarse a un juicio. Deben de estar cautelosos, escuchar las versiones, a ver qué pasó.
¿no? Por eso es importante que se acerquen cuando tengan situaciones entre ustedes. Claro que si ven que Rubén anda fumando y tomando y te echas un cigarrito, ay, voy a hablar con Rubén porque ese sí me entiende. Pues no, búscate un santo. Busca un hermano que esté buscando seguir al Señor, para que arrepentidos te acerque otra vez al Señor. Regresamos al 3. Entonces ya quedó claro que la salvación no se pierde, porque entonces si la salvación se perdiera, no sería gracia, sería pago. Pago. Dice, porque algunos hombres, no todos, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es bien importante entenderla. A ver, entonces, si me acaban de decir ahorita que la salvación no se pierde, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero entregarás cuentas. Hay una parte en Romanos que dice, ¿y qué pues por eso pecaremos? Sí. Pero hay el que... Dice de ninguna manera. Pero el principio es este. Por eso, quienes vienen a Cristo, es importante que vengan a los estudios, donde sea, de cualquier iglesia, por supuesto, ¿para qué? Para que sigan creciendo en la fe, en el conocimiento, para que, por ejemplo, Enrique me encanta porque Enrique nos platicaba de que él dejó de tomar y de fumar de una forma natural. Y bueno, pues aquí se para ella, me paro yo, se para ella, y decimos, oye, pues gloria a Dios, estamos igual nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque lo que mueve al creyente a ser santo, lo único que lo mueve es el amor a Dios. Y lo único que lo convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Por eso los cristianos que no leen, a mí me encanta, porque una vez, no voy a decir nombres, pero exhorté a era mujer, una hermana de aquí, y le dije, es que busca al Señor, lee, ora. Y me dice, ¿y cómo sabes que no lo hago? Por tus frutos. Sencillo. O sea, si tu conducta no refleja lo que dices que estás leyendo y estudiando y meditando, pues simplemente no estás leyendo, ni estudiando, ni meditando. Por eso siempre les digo a los hermanos, no lean la Biblia de noche, porque la agarran para arrullarse nomás. Arrullarse, para que les dé sueño. Y despiertan aquí con un Salmo 33 aquí en el cachete. Y entonces el libertinaje al que ellos se referían, decían, es que mira, es por gracia, no es por obras, entonces China libre. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es no. ¿Por qué? Porque donde mora el Espíritu Santo va a haber el Espíritu Santo lo va a redarguir. Punto. Porque es como decir que a Dios le gusta el pecado. Por eso es bien importante entender algo, esta parte es bien importante entenderla. Y eso nos pasaba mucho con una hermana de mi esposa, que le predicaba el Evangelio y decía, déjalos, Dios tiene su tiempo. Y es en el tiempo de Dios. Cuidado. Porque también dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, que yo conocí a Cristo a los 24 años. Estoy diciendo que entonces Dios dijo, ay, qué padre, ahí enlódate, Rubén, encochínate, no pasa nada, yo estoy contento, al fin te voy a salvar cuando tú cumplas 24 y no. O sea, es como decir, cuando el gato agarra al ratón y no lo va a, sabe que lo va a matar, pero lo está jugando un ratito y lo está molestando. No, Dios aborrece el pecado. Y Dios sí imagínense, yo era monaguillo a los 6 años. Desde entonces me buscaba al Señor. Y les puedo asegurar que ustedes hacen una memoria en su vida, en algún momento hay alguna mención de Dios. Era Dios diciéndote, es por aquí. Y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Más quiero recordaros, ese es un principio. Por eso cuando yo les digo a ustedes, no se trata así, no, Enrique, es que eres un pecador, y tú, Magda, Dani Laces y Adelita. No. El apóstol Pablo dice, es que yo tengo que recordarles. Hey, no se te vaya a olvidar. Sé santa. Cuidado, esto no le gusta a Dios. Búscalo, ora, lee. ¿Por qué recordaros? Y me encanta esa palabra, ¿por qué? Porque tendemos a olvidarlo. Porque se supone que si lo recuerdas es porque ya lo sabes, porque si no lo sabes, ¿cómo lo vas a recordar? No, de hecho aquí el apóstol Pablo dice, más quiero recordaros, o sea, le está diciendo lo que, el apóstol Judas le está diciendo, le está recordando lo que él le sembró a la iglesia, y esta epístola es posterior a que la siembra. Por eso, o sea, ya uno ya lo sabe, pero ¿cómo voy a recordar algo que yo no sé? Ah, ok, sí. Pero aquí está bien interesante lo que se está diciendo. Habla de la corresponsabilidad. ¿Qué está diciendo aquí Judas? Yo se los dije. Y nosotros a veces callamos la exhortación hacia los hermanos. Ay, es que se va a enojar. Híjole, es que ya saben, la hermana Pati. No, o Enrique va a escupir las galletas cuando venga. Se les va a pasar así por la axila. ¿Sí me explico? O sea, lo que está haciendo Judas es, yo le estoy recordando lo que yo dije. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es que yo no les enseño lo que yo quiero, sino lo que recibí del Padre, eso les enseño. Por eso me encanta Santiago cuando dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Entonces no vamos a ser juzgados nada más, no por lo que hacemos, sino hasta por lo que no hacemos. Mi amor, ¿puedes bajar esa para...? Gracias. Sí, o sea, imagínense. Ay, Dios, no, pues la verdad, mira, no, me la pasé padrísimo, tuviste, no, daba ofrenda, ayudaba y... Sí, pero ahora vamos a hablar de lo que no hiciste. Bueno, es que, no. Por eso tiene que haber un fuego en nuestra alma siempre que nos lleve a movernos de tal forma que es, y lo digo para gloria de Dios, de verdad, y Dios sabe cuánto le amamos en esta casa. La hermana Pati es así como Felipe. Es como el apóstol Felipe, que, o sea, persona que Dios le pone enfrente, ella le habla de la gracia de Dios. Y mucho tendríamos que aprender de ella. Entonces, ¿por qué? Pues porque Dios nos lo va a demandar un día. Oye, Rubén, dice Enrique, pero yo soy el más nuevo de la cuadra, pues yo no sé muchas cosas. Solamente dile que lo que eras antes, ya no lo eres porque Cristo vive en ti. No ocupan saber más. No ocupan saber más. A ver, platícame de ese Cristo. Ahora sí ya. Pero eso que tú haces ahorita, yo ya no puedo hacerlo. ¿Por qué te lo prohíben? No, porque ofendo. Ofendo a mi Señor. El cristiano deja de pecar para no ofender a Dios, que es otra de las cosas que se perdió en el Edén. Se perdió la vergüenza. Y siempre uso el ejemplo de mi esposa, que gracias por su vida. Ella me decía, es que yo no hacía muchas cosas por vergüenza a mi padre. O sea, yo no quiero que avergonzara a mi papá. Y yo no tomaba por eso, y no fumaba por eso, y no me desvelaba por eso, y no iba a fiestas por eso, porque yo no quería que dijeran, qué vergüenza que avergonzara a mi padre. Y eso el cristiano hoy en día lo ha perdido. Qué vergüenza que me veas así, Señor. No, ahorita es, entrale, aquí está. No, el cristiano tiene que decir, no, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por eso le decía a mi esposa, detente, porque si mi hijo, dices que mi madre vivió aquí, yo no voy a tropezar a mi hijo y decirle, estás confundido. ¿Me explico? Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, por amor a ellos. No, hay etapas para que la gente vaya conociendo. Hay cosas que no, los hijos no tienen por qué saber cosas a los 8, 9, 10 años que son problemas de adultos. ¿Y qué hacen los padres hoy en día? Es que tu padre y es que tu madre. ¿Y yo qué? Yo alabo a Dios porque le hicieron el examen a mi hijo. ¿Cómo se llama ese examen, mi amor? En el camino. Psicopedagogo. Un psicopedagogo, no sé qué.
psicopedagógico. Y llega mi esposa a recibir el examen y le dice la psicóloga, la felicito, su hijo se ve que es un niño feliz porque le gusta estar en su casa. Y yo me acuerdo que a los 6 años yo ya era pata de perro. No me interesaba estar en mi casa porque no me sentía amado, no me sentía cuidado, no me sentía... Aquí Abraham, él puede estar todo el domingo con nosotros. Miren, ¿qué edad tenía cuando no quería ir los sábados a casa de tu mamá? Como 4 años. ¿Vamos a casa ahorita? No. Y se la pasaba jugando solito y todo. Entonces, nosotros tenemos que ser así, tenemos que aprender a buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Señor, no te quiero avergonzar. Miren, no hay cosa más hermosa que nos llene de orgullo la gente que amamos. Y lo voy a decir para gloria de Dios. Después de Karina, o Karine, ¿cómo te llamas? Karina, Enrique y Magda son los más nuevos. Yo le doy gloria a Dios de que tengan la confianza de pedir la casa para festejar a su hijo. Porque pasó con Adriana. Adriana también recién conocida y aquí se casó. O sea, eso es lo que es la vida cristiana. En Hechos decías que tenían todas las cosas en común. ¿Me explico? O sea, ¿puedo disponer de tu tiempo? Sí, hermano. No, pero para construir. Entonces, ese tipo de confianzas solamente te las da el Espíritu Santo. Solamente. Miren, cuando pasó platicamos hace rato, lo de la hermana, de la persona esta que le sacó dinero de su bolsa, fue impresionante cómo ella le decía a Dios, Señor, por favor, dime quién fue. No, por favor. Y lo pidió de una manera tan, no sé cómo, que prácticamente la persona lo confesó que había hecho eso. ¿Por qué? Porque era importante para la hermana dejarle la paz de que el resto de los hermanos la amábamos y cuidábamos los unos de los otros. Entonces, esa es la gracia de Dios. Ese es el que nosotros nos demos cuenta que el llamado de Dios es perfecto, es implacable, pero aunque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, Él no lo hace, lo hacemos nosotros. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vean qué clase de comparación. Principio número 1 que me encanta de esta parte es recordar lo que dijimos al principio. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Se acuerdan? ¿Porque era el más rico, el más poderoso? No, porque era el que servía el pueblo elegido. No, porque era el más miserable. Era el más miserable. El más pequeño para hacerte grande. Por eso Dios escoge a Abraham. ¿Y de dónde saca Abraham? No, de Ur de los Caldeos. Ajá. Donde se acostumbraba a sacrificar a los hijos. 12 años después le dice Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y entonces voltea a Abraham y dice, o sea, ¿eres como los otros dioses? Y vean lo que dice sobre los malos del versículo 4, que esos que niegan a Dios único y soberano. ¿Qué es lo que dice? Habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes destruyó? ¿A los egipcios? No. A los que no creyeron. Y esa parte, ¿sí? Pero por eso decías que debemos gracias porque seguimos todavía. ¿Perdón? Por eso hay que dar gracias a lo que decía al principio, de que estamos vivos, que podemos realizar ese propósito. Es que mira, el hecho de saber que estás viva significa que no se ha cumplido el propósito de Dios en tu vida. Yo sentí mucho peso cuando dijo lo de las orejas de Moisés. Como yo soy maestra, cada vez que entro al salón, parte de su oración, siento el peso y la responsabilidad de cuidar a todos esos chiquillos. Claro. No son míos.
Sí, y aparte es bien importante entender un principio de la Biblia que tiene que ver con, a ver, yo no voy a cargar al pueblo, ni a los maestros, ni a los alumnos, pero sí voy a dar mi vida por ellos. Hay un precio, es cierto. O sea, es que yo voy a hacer todo lo que... Miren, cuando Abraham tenía... ¿Cuánto es? No digas la frase completa. Cuando le echaste a perder, ¿qué edad tenía? 3 años. Abraham tendría 3 años, 2 y medio. Abraham siempre ha sido divertidísimo. Entonces un día estábamos discutiendo Alma y yo, pero siempre hemos discutido así. Nunca hemos levantado la voz. Y entonces, no sé qué, no recuerdo nada. El chiste es que le digo, es que le estás echando a perder la vida a Abraham. Entonces agarra y le digo, Abraham, ve con tu madre y dile, gracias por echarme a perder la vida. Y agarraban todo ese angustiado. Y mamá, ¿por qué me echaste a perder la vida? ¿No? La agarraba de los hombros, pero ¿por qué me echaste a perder la vida? ¿No? No, pues ya Dios fue lo que Dios usó para romper con el mal momento. Y entonces lo disfrutamos, ¿no? O sea, pero así, ¿por qué me echaste a perder la vida? ¿No? Dice, y vean cómo escala, ¿eh? Dice, Dios salva primero a su pueblo y destruye a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, la palabra en griego significa, esta parte es bien importante, iniciación. Miren. ¿Dignidad es iniciación? Sí. ¿Por qué? Porque para lo que fuimos creados, dice Dios, funciona. ¿Cómo es la creación de Génesis? ¿Se acuerdan de Génesis 1? Cada uno según su especie. Platicábamos ayer, cuando fuimos a la radio, el tema de los niños con síndrome de Down. Y esto parece cosa pequeña, pero es una cosa muy fuerte. Los niños con síndrome de Down tienen un cromosoma de más. Y resulta que debido a ese cromosoma de más, nacen con síndrome de Down. Lo cual parece cosa simple, lo cual demuestra que la evolución de la especie, si fuese cierta, cosa que no es cierta, generaría ¿qué? Personas con síndrome de Down. Nadie con los cromosomas que Dios, el XY que Dios dio, nace con ninguna alteración. Pero si le pones uno de más, sucede el síndrome de Down. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que se van acomodando las especies, no. Ahí salió uno de más y ve nomás lo que generó. Es interesante esa parte. Entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es bien importante entender esto. El infierno no ha sido abierto. ¿Existe? Sí. ¿Ha sido inaugurado? No. Dice en Apocalipsis que quien lo inaugura es el falso profeta y el anticristo, cuando son atados. Pero hay de toda la serie de demonios que los ángeles se revelaron, hubo unos que fueron apresados ahí, que después del milenio serán soltados para la batalla de Armagedón, que un día vamos a tocar ya ese tema. Perdón, ¿y aquí donde dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas? ¿Eso dónde está? En el centro de la tierra. Pero en el infierno, ¿es el sabor? No, sí, o sea, no, tampoco puedo decir, es así llámele mejor, prisiones eternas, ¿no? Porque no, el Seol, a ver, ¿qué pasó con el Seol? Buena pregunta. Es el lugar de los muertos, ¿no? ¿Sabes? ¿Existe hoy en día? Sí, están muertos. No existe el Seol. Cuando Cristo, Efesios y Filipenses habla de que Cristo bajó a la tierra a predicar a los muertos, no a predicar de salvación, sino a predicar la victoria, se derrumba el Seol y los muertos en Cristo van al cielo. No con cuerpo resucitado, eso es hasta que Él regrese. Van en un cuerpo espiritual. El cuerpo de nosotros será resucitado en el cielo cuando Cristo venga antes de la segunda venida, antes del rapto. En el rapto, perdón.
Entonces el Seol ya no tiene función. ¿Por qué? Porque el Seol era el lugar donde esperaban al Mesías. O sea, no había, digamos que no se había llevado el acto judicial, si se me permite la expresión, para poder declararlos inocentes. Por eso es bien importante lo que dice entre Lázaro y el rico, es que tú en vida tuviste tus bienes y ese sufrió sus males. Entonces es bien interesante entender eso. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Importante entender esto, señores, va a haber un juicio. La Biblia lo dice. Ay, no es que si Dios es amor, ¿cómo va a haber juicio? ¿Por qué hay juicio? Lo platicamos en la clase, en los estudios pasados. Si Dios no hiciera juicio, entonces estaríamos diciendo que Hitler, Mussolini, toda esa gente que ha hecho maldad, se burló de Dios. Y entonces la justicia de Dios no basta. Y se burlaron de nosotros los santos y de Dios. Dios dice, no, va a haber un juicio. Y habla y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y esa parte es bien importante entenderla, miren. Cómo el mundo transgiversa con proverbios y dichos equivocados. Dice el mundo que nadie aprende en cabeza ajena. Y la Biblia dice que sí. Mira al perezoso, dice. Mira al negligente. Mira míralo, no seas como él. Sí, el creyente sí aprende en cabeza ajena. Los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si vamos a utilizar al mundo como ejemplo, usémoslo así, para no acabar como ellos. El creyente ya no puede ir al infierno, por supuesto, no perderá la salvación, pero qué triste acabar de una manera indecorosa ante los ojos de Dios. Recuerden que en Corintios Dios manda, el apóstol Pablo dice que Dios puede mandar llamar a alguien antes de tiempo. Cuando la rebeldía es constante, Dios dice, mejor vente. Para que ya no peque, ¿no dice? Por amor a Él. Eso es bien curioso. Por gracia de Dios dice, vente. Ya no peques más. Llamarlo antes para que ya no peque. Sí, sí. Para que no siga pecando. Sí, ahora, esa parte es bien importante entenderlo. ¿Cuándo sucede eso? Miren, muchas veces las personas que tropiezan a la iglesia es porque tienen un gran peso. Entonces, el cristiano tiene un gran peso bajo sus hombros, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que aprender a que si nosotros vamos a estar en rebeldía por nuestro pecado y seguimos, Dios dice, vente, por amor vente, porque me estás tropezando a las demás. Me las estás contaminando. Y es por gracia. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1:26 en adelante, dice que habiendo conocido a Dios, esa parte es bien importante, ya lo hemos dicho aquí varias veces, cuando dice habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que está diciendo es que habiendo dicho, sí, él es Enrique, ya vi su tarjeta de lector, ya vi su licencia, si él es Enrique, no me interesa. Es lo que está diciendo la Biblia ahí. Quienes ya entendieron, sí, que Dios pide que sea santo, que Cristo murió por tus pecados, sí, no me interesa. A ese conocimiento se refiere. Mi esposa me decía hoy en la mañana, oye, los hijos de Elí, dice la Biblia, que no conocían a Jehová. Si no lo conocían de una manera íntima, sabían que era un Dios, pero no tenían una relación personal con él, no les interesaba. Pero por eso Dios se murieron, ¿no? Inmediatamente. Y los castigó de una manera terrible, sí, de una manera terrible. Pero a Elí por no haber... No, Elí se cae y se desnuca. Y es bien interesante entender porque la Biblia dice que era gordo. Cuando le dieron la noticia. Uh-huh. Dice, ¿y se acuerdan cómo? ¿Mandé? Pero por lo mismo, porque dice por cuanto no es Por cuanto, sí, terrible. Pero es exactamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, recuérdales.
En Josué, ¿cómo empieza Josué? Lee todos los días este libro de la ley, no se aparte de tu boca ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque se te va a olvidar. Dice, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Qué hermoso, ¿no? Sí, sí. Esa parte es bien importante entenderla, cómo los ángeles tienen profundamente clara la santidad del Señor. Y que si alguien puede maldecir, es Dios. Y eso que es ejemplo de juicio, o sea, este versículo a mí me reveló totalmente que ya no está juzgando, él no está criticando, ¿Sí? él no está metiendo la cuchara que estaba yo muy acostumbrada por el mundo. Es uno de los mejores versículos en toda la vida. Sí, y no cualquiera, ¿eh? O sea, un arcángel. Un Un arcángel que vive en la presencia de Dios. Que este arcángel, ¿se acuerdan qué encargos le dieron? ¿Miguel? Sí, fue el de María, el de Elizabeth. O sea, era un ángel utilizado por Dios, es un arcángel. Hay una jerarquía de ángeles que es arcángeles, ángeles, serafines, que es querubines, y cada uno tiene una función específica en la adoración. Dice, no se atrevió, qué tremendo, ¿no? No se atrevió, no, esa facultad no es mía. Pero, perdón, pero aquí habla de que no lo maldijo, ¿no? Porque dice, proferir de maldición contra él. ¿O cómo es? No, lo que Juicio pasa es que de maldición contra él, pero ¿cómo es? Lo que pasa es que Dios duerme a Moisés y Dios entierra a Moisés. Ajá. Y va Satanás y dices, no, espérame, yo lo quiero. ¿Y para qué lo quería? El demonio. Sí, Para que lo adoraran a Moisés. para que lo adoraran. Imagínense, aquí está la tumba de Moisés, ¿no? Sí, claro. Pero regresaba muerto, ¿no? Sí, Y- Pero es como cuando hacen una imagen, imagínate. exactamente, ¿qué adoran? la imagen. La imagen. Pero de alguien que hecho de madera. No, ni siquiera muerto, porque hay muchos ángeles santos que ni existen y los ponen. ¿Cómo lo hicieron con Juan Pablo II? Era bien importante esa parte. Era bien importante. Que imagínense el cuerpo de Satanás, miren, hoy en día, mi esposa y yo vemos reportajes de judíos. Hoy en día, miren, Dios es hijo. Cuando Dios dice, miren, ese es por eso me caigo mal cuando le fallo al Señor. Él dice que Dios no es deudor de nadie. Hoy en día, ustedes van a Israel y después de Dios, el nombre más mencionado es Moisés. ¿La ley de quién es? De Moisés. ¿La ley de quién? ¿De Dios, dicen? No. Y todo el Nuevo Testamento es la ley de Moisés. O sea, Dios honra a los que le honran. Abraham, padre de Israel, el padre Abraham. Y Dios no, espérame, pues esos son mis hijos. No, es mi ley. No. Claro que mereces esto. Por eso, y lo digo ya para terminar, cuando Dios duerme a Moisés para que no entre a la tierra prometida, 2000 años después cumple la promesa y en la transfiguración Moisés pisa la tierra prometida. ¿Viste, Moisés? Era mi tiempo. Dios responde de 3 maneras: sí, no y sí, pero al rato. El problema es que el creyente es ahorita. Sí. Entonces cuando la gente dice, entonces Dios incumplió su palabra al no dejar entrar a Moisés, no, en la transfiguración entró. Y bien pisadito. Y la Biblia dice que también en Apocalipsis que es él y Elías, ¿no? Dice, pero vean qué hermoso, le dice el ángel, bien poquitas palabras, el Señor te reprenda. Pues qué más, el Señor que lo reprenda. Pero me encantan las pocas palabras para decir que Dios te reprenda. Le voy a decir, ay, demonio, ¿por qué me haces esto? Y yo, no, que Dios te reprenda. Mis enemigos, dice el Señor,
son tus enemigos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero ojo, no se refiere a un aspecto de ignorancia. Se refiere a que no les interesa. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Imagínense nosotros leer en la palabra de Dios el decir, pareces animal, parece despectivo, ¿no? ¿Qué dijo Pedro, se acuerdan? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. Entonces, pero vean cómo se corrompen como animales irracionales. Miren, como ustedes saben, los animales, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? ¿Se acuerdan? El hombre tiene cuerpo, espíritu y alma. Los animales no, solamente tienen cuerpo y alma. No tienen espíritu. Ellos no son eternos. Ellos se acaban y se acaban. ¿Por qué es importante entender eso? Bueno, porque la imagen de Dios en el hombre es puesta cuando sopla el aliento de vida y es que pone el espíritu en el hombre. Por eso siempre lo he dicho y tengan mucho cuidado cuando vean a esos defensores de los animales y no sé qué, tienen mucho que ver porque tienen algunas creencias de evolución. Una senadora terrible acaba de decir que no coman carne de puerco porque están celebrando la caída de Tenochtitlan y no sé qué tanto. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos. Y miren, cuando la Biblia usa el hay nanita. En griego dice hay nanita. En griego. Hay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. Pero vean hasta dónde se va el Espíritu Santo. ¿Por qué se va hasta él? Esa parte es bien importante entenderla. Porque la naturaleza del hombre desde Caín hasta la fecha es la misma. Una naturaleza caída. No hay diferencia, dice el Señor. La maldad que hizo Caín matar a su hermano es la que a ti te hace mentir, adulterar, robar, mentir y hacer todas esas cosas. ¿Por qué digo esto? Esto es bien importante entenderlo. Porque muchas iglesias enseñan que el hombre se va degenerando conforme pasa el tiempo. ¿No es cierto? Degenerando. Mi esposa me decía hoy en la mañana, me decía, oye, es que estaba leyendo que querían meterse con jueces, ¿no, mi amor? ¿Me dijiste? Con las hijas, porque querían tener relaciones sexuales con hombres y yo. Lo que pasó en Sodoma, lo que pasó en el diluvio, es la misma naturaleza humana. ¿Somos más malos que antes? No. Pues las hijas de Lot se metieron con el padre, ¿no? Bueno, Pero recuerden que heredaron a los enemigos de Israel. Los edomitas. Entonces dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo de Balaam no lo voy a explicar, es que le decían a Balaam, oye, maldíceme al pueblo, y sí, le pagaban por maldecirlo. Era un dios, ¿no? Pero, ellos decían que no. es Balaam, sí, ya. El del burro, al que le habla el burro. Entonces, y después perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan lo de Coré? ¿Cuál fue? Se lo tragó la tierra. Estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape es amor, acuérdense. Estos son manchas en vuestros amores, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y vean qué expresión, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Miren, nosotros
que somos de ciudad, no nos hace mucho sentido esto. Pero para un campesino, una nube que no llueve es lo peor que le puede pasar. Le decía a mi esposa, hubo un incendio en San Bartolo, y le digo, oye, mira, por donde vive tu tío, ¿no? Dice, fue mi tío el que lo provocó, por error, ¿no? Y árboles, ¿de cuántos años, verdad? 300. De 300 años. Que seguían al día de hoy dándoles fruto. 300 años dándoles fruto. Así se fueron. ¿Por qué? Por una imprudencia, no un acto voluntario, porque él vive de eso, una imprudencia. Por eso decía Santiago que un pequeño fósforo puede incendiar un bosque. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por habernos salvado. Gracias por decirnos que nos amas y que nos cuidemos de separarnos de ti, porque el tiempo más valioso que tenemos los creyentes después de ti es con las personas que amamos. Ayúdanos siempre a tener ese equilibrio, Señor, ese orden. Que amemos siempre, que mostremos el amor. Señor, es impresionante saber que nos has perdonado, nos has dado vida eterna y nos quieres enseñar cosas para que le digamos al mundo que tú eres bueno, bueno, bueno. Señor, por favor, redarguye nuestro corazón. Si estamos bien contigo, Señor, así sosténnos, por favor. Danos esa prudencia de no separarnos de ti. Pero si alguno de nosotros hemos pecado, busquemos la redención por medio de Cristo. Eres bueno, Señor, y tú estás esperando al que se arrepienta para venir a ti. Es hermoso tu palabra cuando dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Sea así con nosotros, Padre Santo. Amén. Hablando de amor,